Espero que estén teniendo un gran día a ustedes, público televidente. Hoy, en esta nueva transmisión de Lete Noticias, nos encontramos con la fabulosa edición acerca de errores de software. No se la pueden perder. Siguen con nosotros. Continuando con esta sección de noticias de fallos de software, en la historia tenemos el incidente del Patriot Missile Defense. Este incidente ocurrió el 25 de febrero en 1991. El sistema era de misiles Patriot en Arabia Saudita, el cual falló en interceptar un Scud y resultó en la muerte de 28 soldados estadounidenses. Este incidente ocurrió porque el sistema lo que hacía era calcular el tiempo en décimas de segundos y lo almacenaba como enteros, y a la hora de convertir los números a un número real se perdía la precisión. Esta limitación provocó que la capacidad del sistema para calcular y rastrear los misiles entrantes redujera considerablemente y resultara en la muerte de muchos soldados estadounidenses. Muchas gracias, Fernando Murillo, por esta información que nos llena a todos de sabiduría. Ahora seguimos con este nuevo segmento acerca del mundo de los videojuegos enfocado en errores de software. Continuamos con usted, César. Bienvenidos a nuestro segmento especial de noticias del mundo de los videojuegos. En el día de hoy recordaremos un hito en la historia de los videojuegos electrónicos sobre el infame caso del juego E.T. the Extraterrestrial para Atari 2600. En 1982, Atari lanzó este juego basado en la famosa película Steven Spielberg. Lo que se esperaba ser un éxito de ventas resultó ser una catástrofe para la compañía. El videojuego contaba con múltiples errores, un diseño deficiente y una jugabilidad súper confusa. Críticas fueron devastadoras y las ventas un desastre. Se produjo un excedente masivo de copias sin vender, tanto así que se dice que Atari enterró miles de copias en un vertedero en Nuevo México. El caso de E.T. se convirtió en un símbolo de la mala calidad de la industria de los videojuegos. Este suceso, sumado a otros factores como la saturación del mercado de videojuegos de mala calidad, llevó a la gran crisis de los videojuegos en 1983. Esta crisis impactó severamente a compañías como Atari, llevándolas al borde de la quiebra. Muchas tiendas de videojuegos cerraron y los consumidores perdieron la confianza en la industria. Esto llevó a replantearse la forma en que se comercializaban y producían los videojuegos. Sin embargo, de esta crisis surgió una transformación. Las compañías aprendieron su lección, la industria se reinventó y esto dio paso a una nueva era de videojuegos más sólidos, creativos y exitosos. Así, el fracaso de Atari fue un hito doloroso, pero también un punto de inflexión crucial en la historia de los videojuegos que llevó a una evolución positiva en la industria. César, muchas gracias por su increíble contribución en esta edición de errores de software. Ahora bien, vamos a nuestro nuevo segmento de Hoy en la Historia. Hoy en la Historia es presentado por el Banco de Costa Rica, 135 años haciendo grande el país. En Costa Rica, un día como hoy, 3 de noviembre de 2023, el Instituto Nacional de Seguros enfrentó un desafío notable, un error en el cobro de marchamo 2024, afectando a 246,000 vehículos, un problema causado por una tilde en la base de datos, revelado por el ministro de Hacienda, Noy Acosta, que impidió la lectura correcta del impuesto a la propiedad de vehículos. Este día quedará en la memoria como un ejemplo de la importancia de la precisión en la gestión de datos y la capacidad de respuesta rápida ante desafíos inesperados. Un recordatorio de cómo un pequeño detalle puede tener un gran impacto en los sistemas y servicios que forman el tejido de nuestra sociedad. En el mundo, el 4 de junio de 1996 quedará marcado como una lección crítica de la historia de los errores de software. El lanzamiento inaugural del Ariane 5, valorado en $370 millones, terminó en desastre a los 37 segundos del despegue debido a un error de software en el sistema referencial inercial. El fallo se originó al intentar convertir un valor de 64 bits a un entero de 16 bits, lo que llevó a un error catastrófico y la destrucción del cohete. Este incidente no solo costó financieramente, sino que también retrasó la investigación científica sobre la magnetosfera terrestre por casi 4 años. La frase de hoy es: camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Esta frase del día estuvo totalmente elocuente. Ahora bien, para que no nos lleve la corriente, sigamos con usted, Minor. Y buenas, para la siguiente noticia vamos a narrar cómo casi ocurre una de las mayores catástrofes en los vuelos
por un error de software. Lo que pasó fue que para el 14 de septiembre del 2004, la torre de control de Los Ángeles, California, perdió completamente la comunicación entre los aviones que dependían de ella. Se podían ver en los radares, pero no se podían comunicar entre ellos. Y esto pasó porque el contador en milisegundos que sincroniza la comunicación entre las aeronaves en la torre de control colapsó, tuvo un overflow. El máximo número que este podía albergar era en 32 bits de 4.967.295. Entonces, un milisegundo más, se reinició a cero y perdió esa sincronización con los aviones. Pues, por dicha no ocurrió nada, ya que los aviones cuentan con un sistema antifallos para estos problemas, más sin embargo hubieron situaciones riesgosas en las que muchos aviones podían chocar en el aire. Por tanto, se tuvieron que cancelar miles de vuelos, las personas perdieron los vuelos, se perdieron miles de dólares y mucha gente quedó incontenta por ese día. Se vieron muchas situaciones de pánico. Muchísimas gracias a usted, Minor, por llenarnos de su ilustre conocimiento. Ahora bien, continuamos con la siguiente noticia. Buenas, para la sección de noticias históricas de hoy vamos a hablar sobre el Intel Pentium FDIB, el cual es uno de los protagonistas en una de las primeras controversias de software resultando en una pérdida de cientos de millones de dólares. En 1994, el profesor Thomas Knisley realizaba cálculos computacionales en su computadora que utilizaba este procesador. Al validar estos cálculos de forma manual, Knisley notó que los resultados eran distintos, erróneos, pero solo ligeramente, encontrando así un error en la división de coma flotante de los procesadores Pentium. ¿Qué significa esto? Básicamente, las ciertas operaciones realizadas en el procesador daban resultados distintos, pero solo ligeramente a nivel decimal. En un trabajo como el de Knisley, que era necesaria la precisión, estos resultados afectaban bastante el resultado del experimento, por lo que Knisley reportó este error en el CompuServe el 30 de octubre de 1994, el cual se volvió bastante viral debido a la utilización del internet, pero lo que más viral lo volvió fue la respuesta de Intel. Intel señaló que este error no era lo suficientemente grande, no iba a reembolsar los procesadores ni cambiarlos, además de señalar que este error solía suceder una en miles de veces y no iba a ser algo regular. Esto hizo que las acciones de Intel bajaran considerablemente su precio y forzando a Intel a eventualmente el 20 de diciembre anunciar que iba a reemplazar todos los procesadores, hacer cambios o los reembolsos necesarios. Esto le costó a Intel aproximadamente 475 millones de dólares en 1995, lo que hoy en día sería un gasto aproximado de 975 millones de dólares. Muy buenas noches, público televidente. Fue un placer tenerlos hoy aquí visualizando este gran contenido. Pero no es todo aún. Los dejo con la gran reflexión de nuestro gran amigo Camilo. Y para cerrar nuestra edición de hoy, reflexionemos brevemente sobre un pilar esencial en el mundo de la tecnología, el aseguramiento de la calidad en el software. En esta era donde la tecnología se entrelaza con cada aspecto de nuestras vidas, la calidad del software no es solo una expectativa, sino una necesidad. Cada día equipos de desarrollo y operaciones trabajan incansablemente para garantizar que las aplicaciones y sistemas que utilizamos sean no solo funcionales, sino seguros y también confiables. Pero no metamos aquí el digital, ¿verdad? A medida que la tecnología avanza, los desafíos en mantener esos estándares son mayores. Pero igualmente es el compromiso con la excelencia. Recuerden que detrás de cada servicio que usamos hay un esfuerzo constante por mantener la calidad que todos merecemos. Gracias por acompañarnos en esta edición, les deseamos un buen día y hasta mañana.